Bueno, Willy, buenas tardes. Estamos preparando la temporada que viene, la 22-23. ¿Qué esperas de esta temporada? ¿Qué puede dar el CAU en esta temporada 22-23? Bueno, yo creo que esta temporada va a ser bastante más divertida y los objetivos para el equipo son dar mayor proyección a jugadores de la cantera que tienen mayor proyección y que pueden, yo creo, disputar buenos partidos, que estén en el nivel, y luego a nivel de equipo competir o desarrollar las máximas fortalezas para competir en el grupo de élite a nivel superior que hemos tenido este año. La verdad que la experiencia ha sido muy buena, pero nos hemos visto un poco que nos falta un poquito más. Eso te iba a preguntar, ¿no? La temporada pasada se puso en marcha este nuevo sistema de competición, que yo creo que es bueno, va a ser la segunda temporada. ¿Tú cómo lo valoras? Tú que ya lo has vivido desde dentro, ¿crees que es un buen método para esta categoría de la División de Honor B? Para mí me parece muy, muy interesante, porque de la otra manera, en dos partidos malos, en un partido malo, dejabas de competir y ya te quedabas el resto de la temporada un poco en blanco. Y de esta manera, primero, a jugar la primera fase a un solo partido te exige un poco el ir a por todas, y luego la fase élite me parece muy bonita porque compites con equipos de toda España a un muy alto nivel y es una competición más larga, no depende de un mal partido y demás. Yo creo que eso ayuda al equipo a crecer y a fortalecer. Me parece muy positiva y creo que este año se va a mantener y me parece muy interesante. Y ya para terminar, ¿qué CAU vamos a ver? Va a haber muchos cambios, hay jugadores que se han ido, otros que vienen, se va a apostar por la gente joven. ¿Qué CAU va a ver la gente cuando venga aquí al Río a ver los partidos? Bueno, va a haber de todo. Hay gente que no va a continuar, que ha decidido ir a otro sitio, gente nueva que seguramente siempre se sume, y la idea es que tanto el grupo de División de Honor como B como el de Sub-23, bueno, esté formado por gente de la cantera y se va a ver un equipo del CAU. Un gran equipo y con muchas ganas de competir, que es lo más interesante. Yo creo que va a ser una temporada muy divertida.